Señor Jesús, En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México para adentrarnos en el país azteca hasta alcanzar su capital, Ciudad de México, y encontrarnos allí con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Y continuar entonces atravesando la península de Yucatán y adentrarnos en el mar Caribe hasta alcanzar el océano Atlántico y adentrarnos en el Golfo de Guinea hasta el país de Benín y su capital Cotonú en la África Occidental, para allí encontrarnos con el Padre Jesus Mary, Jesús María. Sancte Michael Arcangel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buenas tardes a todos ustedes, nuestros queridos seguidores, hermanos que nos acompañan en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde, como prometimos ayer, vamos a tener un programa muy importante y creo que será el penúltimo en el análisis de esta lamentable declaración Fiducia Supplicans. Y para ello me acompañan desde la Ciudad de México, Monseñor Juan de Dios Olvera. Monseñor, un honor tenerlo en la iglesia. Con mucho gusto, estimado Rafael. Qué bueno que estemos terminando el año hablando de la fe, que es lo que da vida a cada uno de nosotros y a toda la iglesia. Muchas felicidades de antemano para terminar este año de manera preciosa, bendecida, con Jesús, con la Virgen Santísima de Guadalupe y aquí con la presencia también del Padre Jesús María, Padre Jean-Pierre. Ajá. Padre Jesús María, siempre un honor y un placer tenerlo en la iglesia. Bienvenido. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y también gracias a Monseñor Juan de Dios por haber aceptado estar en este programa. Muy bien. Con mucho gusto, con mucho gusto. No los voy a poner a pelear. ¿Quién va a hacer la oración? Monseñor, Padre Jean-Pierre. Monseñor, ok. Padre Jesús María, Padre Jean-Pierre. No, Padre Jean-Pierre, por Venga. favor, por favor. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios nuestro, nos encomendamos a ti, tú que eres nuestro Padre. ¿Ves lo que hacemos? Intentamos hacer de lo mejor que podemos para ti, para tu gloria. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Santa María, Madre nuestra, estás también siempre con nosotros, acompañándonos. Te pedimos que este programa que vamos a hacer pueda hacer mucho bien a las almas
de los que lo van a escuchar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y eternamente, amén. Pues muy bien. Padre Jambier, la declaración fiducia supplicans ha tenido una repercusión admirable, la respuesta en el continente africano, al cual usted pertenece y donde habita. Y usted se ha tomado la tarea de hacer un análisis de esta declaración y no solamente se ha quedado en el ámbito sacerdotal, sino que ha compartido ese análisis con familias africanas, las cuales le han dado su interpretación del texto, su sentir, su dolor acerca del texto. Y pues usted ha escrito un documento que vamos a compartir con nuestra audiencia y que vamos a ir analizando desde ahora. Entonces, los comentarios van a ser libres, Monseñor, desde la perspectiva pastoral, al igual que usted, Padre Jesús María, y vamos a ir compartiendo los comentarios que nuestros seguidores vayan haciendo. Entonces, yo voy de inmediato a compartir el texto, ¿ok? Y esta reflexión que usted hace, Padre Jesús María, comienza con una pregunta y ha sido la que hemos publicitado para este encuentro. ¿Es la fiducia supplicans una bendición para la Iglesia Católica? Voy a leer el primer párrafo y de ahí en adelante vamos a ir compartiendo ideas. Al lector, esto es bien importante y yo quiero que todo el que esté oyendo este programa y que lo escuche posteriormente en cualquier momento, vaya al texto, lo vamos a dejar en la descripción de este programa para que ustedes lo puedan bajar, imprimir y cumplan en la medida de lo posible y que hagan todo lo posible por cumplir con lo que dice este primer párrafo. Al lector de este texto se le recomienda encarecidamente que lo muestre a su párroco u obispo y le pida su opinión sobre la veracidad de las siguientes líneas. Esta contribución consta de dos partes. La primera es una breve reflexión de un sacerdote y varias familias católicas africanas sobre la declaración fiducia supplicans. La segunda parte mostrará cómo un sacerdote católico podría acoger y bendecir a las personas homosexuales y a las personas divorciadas vueltas a casar, permaneciendo fiel a Jesucristo y a la tradición de la Iglesia Católica. Muy bien, pues voy a hacer énfasis en la petición primera. Por favor, baje este documento una vez que ya lo colguemos o lo pueden encontrar en las redes del Padre Jesús María, también en las redes, en Facebook. Yo hice un compartir de esa texto y de allí lo pueden bajar, pero lo van a encontrar en la descripción. Léalo y compártaselo y pregúntele a su párroco, a su sacerdote o a su obispo
si lo que aquí se dice es verdaderamente aceptable o es una falsedad inaceptable. Esa es la primera tarea. Ahora, Monseñor, yo quiero hacerle la pregunta a usted. Este texto, esta declaración, ¿es una bendición para la Iglesia Católica? Es una pregunta muy comprometedora, pero tratamos de abordarla. En primer lugar, pues me es grato encontrarme contigo, Rafael, y con el Padre Jesús María, porque decimos vulgarmente, coloquialmente en nuestro español, dos cabezas piensan más que una. Nos podemos siempre complementar, enriquecer. En la oración pedimos que el Señor nos permita acceder a la verdad, y en ese análisis de la verdad siempre es importante, como lo ha hecho el Padre Jesús María, señalar los puntos positivos, también señalar los límites. Esto lo hacemos normalmente en los ámbitos universitarios, en el ámbito del estudio académico de la teología, en el aula académica, pues señalamos lo positivo de un documento y también señalamos sus límites y aquellos puntos donde puede engarzarse hacia el futuro un progreso, una corrección, una precisión. Tiene que ver también la recepción del documento, porque también el pueblo de Dios tiene un sensus fidei, con el cual recibe el documento y hace precisamente esa recepción viva, no tanto académica aquí en este caso, sino viva, como es recibido, como cuando es la misma enseñanza del Espíritu Santo, es válida para la Iglesia Universal y se recibe en los corazones con el mismo gozo. En el caso que nos ocupa de esta declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pues se ha visto que universalmente no ha habido una recepción concorde, unánime, que ha habido aportes muy interesantes, señalando, precisando algunos puntos donde se tiene que especificar, o incluso podríamos decir se tendría que corregir. Depende cómo se entiende y cuál es el contenido último que se le quiere dar. A mí me parece que no ha sido muy afortunada la declaración, en el sentido de que no ha sido recibida pacíficamente, sino controversialmente, y no tanto en base a que no se acepte la verdad o no, sino más bien en la continuidad de la enseñanza del magisterio. Pareciera una ruptura. De hecho, independientemente de que del texto, los medios de comunicación civil han señalado una ruptura, una novedad. Internamente se trata de señalar la continuidad. Allí es donde entra nuestro análisis. ¿En qué parte está en perfecta continuidad con el magisterio anterior? ¿En qué parte es diverso? Pero esa diversidad puede ser o de enriquecimiento o bien de ruptura. Allí vendría una cuestión grave, si se entiende como una ruptura con la enseñanza anterior. Entonces, en ese sentido, creo que la moneda todavía está en el aire, pero pareciera ser que varios resultados pastorales de cómo lo está entendiendo la gente que no tiene una formación técnica, y también los que tenemos una formación técnica nos sentimos un poquito confundidos, descontrolados, y tendríamos que señalar con esta clásica herramienta que tenemos, distinguir. Si el documento quiere decir esto, es una equivocación, es un error. Si el documento se interpreta de otra manera, podría aceptarse, pero me parece que esta segunda opción es muy difícil en los puntos controversiales que se han suscitado. Más bien, parecería que todo apunta hacia un segundo documento para corregir. ¿Por qué? Porque han salido muchas aclaraciones. Cuando un documento
momento un texto tiene muchas aclaraciones, quiere decir que no fue claro, quiere decir que no logró su objetivo, quiere decir que hay puntos ambiguos. Entonces creo que en este sentido, independientemente de intenciones, pensando en que puede haber las mejores intenciones, pero podría resultar negativo el resultado y no ser una bendición para la Iglesia Católica. Si es una apertura a cambiar una doctrina, definitivamente no sería una bendición, sino una maldición para la Iglesia Católica. Entonces, lo ponemos todo en oración y pensando en lo mejor, debemos reafirmarnos en lo que la Iglesia siempre ha dicho. La misma doctrina de la Iglesia, la misma doctrina que ha tenido el dicasterio para la doctrina de la fe. No hace falta más que ir a los archivos y buscar allí y ver que en los archivos está toda la doctrina de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI e incluso la última, el dubium que fue resuelto en, me parece, marzo del 2021, también por el dicasterio de la doctrina de la fe, precisamente esta duda de si se podía o no se podía bendecir a parejas del mismo sexo. Pues ahí tenemos toda una riqueza de continuidad con el magisterio para iluminarnos. No sé si le di mucha vuelta, estoy expuesto a las preguntas de Rafael, que es más acuciante, entonces con mucho gusto, y a las del padre también, porque también es muy preciso y acuciante. Muy bien, muchísimas gracias, Monseñor. Vamos con el padre Jambier. Padre Sí, Jambier, un Rafa, segundito. sí. Usted ha analizado el documento, usted ha escrito este papel, esta carta en compañía o compartiendo la inquietud de familias católicas africanas. Denos su versión y vamos a ir avanzando con el documento, pero le hago la misma pregunta que le hice a Monseñor. ¿Es Sí, fiducia una bendición para la Iglesia Católica? en absoluto no lo es. La respuesta para mí es sencilla porque ese documento pide una cosa que ningún sacerdote que quiere ser fiel a Jesucristo, que quiere ser fiel a la tradición de la Iglesia, puede aceptar. Así que se pide al sacerdote que use sus dos manos, que son bendecidas y que tienen que bendecir, que vayan a estas manos a bendecir algo que es un pecado. Y lo digo, no soy yo que lo digo, lo ha dicho el mismo Papa Francisco, como Monseñor Juan de Dios lo ha recordado, el 22 de febrero, del año 2021, el Papa Francisco mismo dijo que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado. O sea que hay que seguir con esta continuidad, la tradición, que estas manos del sacerdote no pueden ser usadas para bendecir una unión que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, para mí está clarísimo, este documento hay que rechazarlo. Seguramente el documento tiene algunos puntos positivos, entre otras cosas, como lo he escrito en el texto que he presentado, pues lo positivo es que nos recuerda que nosotros los cristianos debemos amar a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas que son homosexuales o son divorciados vueltos a casar, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que amó a todos, y incluso dio su vida para salvarnos del pecado. Pero una cosa es amar, otra cosa es conceder el pecado. Esto no lo podemos hacer porque Dios tampoco lo hace. Entonces, si nosotros concedemos el pecado, es que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios y también en contra de toda la tradición de la Iglesia. Por eso el tema que estamos tocando es muy serio, porque se nos está pidiendo algo que no se ha pedido nunca en la Iglesia a ningún sacerdote. Por eso este documento, esta declaración de dichas súplicas, no es en absoluto una bendición para la Iglesia Católica. Si cumplimos esto, pues va a ser, como ha dicho Monseñor, una maldición. Y esto lo ha dicho el Señor mismo en la Biblia. No tengo el pasaje delante de los ojos,
pero lo recuerdo de memoria, que el Señor ha dicho que cuando no se cumple lo que Él ha dicho y que se da una bendición que no es la que Él ha pedido, pues esa bendición se vuelve una maldición. Así que está clarísimo, no tenemos que cumplir con lo que nos pide ese documento, que es bendecir lo que no se puede bendecir. Se puede bendecir a los individuos, porque los individuos merecen o necesitan esta bendición para seguir adelante como una ayuda de Dios, pero la unión o la pareja, en cuanto tal, no está conforme con la voluntad de Dios, así que no se puede bendecir la pareja. Bueno, he hablado mucho, quería hablar poco. Muy bien. Yo me hago la siguiente pregunta. Usted ha dicho, Padre Jesús María, que esto no se ha visto en la historia de la iglesia. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Han habido homosexuales desde la existencia del hombre en la tierra? Sí, yo me imagino que sí. ¿Han habido homosexuales en la historia de la iglesia hasta el 2013? Sí, yo me imagino que sí. Ahora, la pregunta que yo quiero compartirles y compartirles a nuestros oyentes, ¿por qué el empeño de este pontificado de hablar tanto y de dedicarle tanto tiempo a la homosexualidad? ¿Quién me da respuesta a esto? Es que yo me he hecho la pregunta también, porque lo digo con mucho respeto. Amo a todas las personas, amo a mis hermanos homosexuales, a mis hermanas homosexuales, pero lo he dicho una vez en público, estoy harto, porque es como si desde el año 2013, pues cada 2 por 3 hablamos de homosexualidad. Es que hay muchos otros temas importantes en la iglesia. Hay iglesias que se vacían, hay otros problemas muy importantes. Entonces, ¿por qué se habla tanto de la homosexualidad? No sé por qué. Es que a mí también me ha sorprendido, Rafa. Así que diría que no voy a responder a tu pregunta, voy a dejar a la gente responder, pero a mí yo también he tenido esta sensación, que hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de este tema. Mira, en el año 2020, el Papa Francisco públicamente lo ha dicho, hay que hacer las leyes de convivencia homosexual. En el año 2021, vuelvo a decirlo, en el año 2023 lo ha dicho 2 veces y ahora acabamos con este documento que ha salido. O sea que es demasiado. Para mí me parece que es demasiado. Y como has dicho, en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, esto es algo que ha existido. Pero es como si ahora se ha puesto el énfasis sobre ese tema y lo que es dramático es que al final se nos pide que bendigamos lo que no podemos bendecir. O sea, una cosa es amar al pecador, otra cosa es bendecir el pecado del pecador. Eso ya no se puede. Bueno, Rafa, me callo para que Monseñor pueda hablar. Gracias. En primer lugar, retomo un poquito la pregunta que hacía Rafael al principio. Yo he respondido sobre el documento, acerca de la generalidad del documento, porque tendrá varios aspectos, etcétera. Si nos vamos ya al punto específico de la bendición de una pareja irregular y homosexual, sí hay mucho que decir. Yo respondí ahorita, se me preguntó por la recepción del documento, que tiene doctrina no nueva, pero retoma algunos puntos positivos de la doctrina anterior sobre las bendiciones en general, a nivel escriturístico, de tradición, patrístico, litúrgico, etcétera. Pues todo eso está muy bien porque lo retomamos de ese gran patrimonio. Pero después vienen puntos específicos. Si viene el punto específico sobre la bendición a los hermanos homosexuales, y yo diría que va más allá, fiducia supplicans, va al punto de una cosa un poco contradictoria, de la bendición de las personas que están en una situación irregular, cuando el mismo Vaticano antes había dicho, bueno, no usemos tanto esa nomenclatura, pero se ve que no hay otra para decir, van a bendecir a personas que están en estado irregular. De alguna manera, indirectamente, el mismo Vaticano está reconociendo
que los hermanos homosexuales y que los divorciados vueltos a casar están en una situación irregular. Es un punto que hay que señalar, porque antes casi ya se había difuminado este lenguaje diciendo, bueno, no les llamemos así, llamémosles de otra manera, etcétera, etcétera. Es un punto. Y tratando de responder un poco indirectamente y poniendo algún fundamento a lo que decía Rafael y después continúa el Padre Jesús María, es que para decir si se está hablando mucho o no de la homosexualidad, lo primero que tenemos que decir es que la misión de la Iglesia, Evangelii Nunciandi, 14 y muchos números otros, es la salvación. Una cuestión que es evidente. Jesús envía a predicar el Evangelio para la salvación. El que crea y se bautice, perdón, se cortó un poquito, se cortó. Bueno, voy un poco más despacio porque si no se corta mucho, etcétera. Bueno, se pierde más el contenido. Voy un poco más despacio. Jesús nos envía a la evangelización y a la salvación. El que crea y se bautice se salvará. La misión de la iglesia es la evangelización y la misión de la iglesia es la salvación. Con ese parámetro, con esa medida tenemos que medir si está bien o no retomar un tema. Sí. Perdón, disculpa, sí. Repito que la misión de la iglesia es la evangelización. La misión de la iglesia es la salvación. Con ese parámetro, con esa medida, debemos medir cualquier otro tema. Si la iglesia se pone a hablar de fútbol y de fútbol y de fútbol, no está cumpliendo su misión. No es un tema de salvación. Y ahí entra un poco esta declaración Mater Veritatis Salutaris de México, donde se ha señalado como un punto no para la salvación el poder darles el sacramento de la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar. No es un camino de salvación. Las relaciones entre una pareja homosexual al tipo conyugal, matrimonial, no es un camino de salvación. Y si nos fijamos bien en números, en millones de personas que están en situación de divorciados vueltos a casar, de matrimonios que están en la tentación de irse hacia esa parte de los divorciados vueltos a casar teniendo otra pareja, y de los hermanos que sufren el embate de toda esta propaganda hacia lo homosexual, pues, y si sumamos también, si se pone en duda el celibato sacerdotal, abarcamos toda la humanidad, todos los estados posibles. Las religiosas estarían también en cuestión de lo que es el celibato, la virginidad. Estamos hablando de la salvación de la iglesia completa. Por lo mismo, diríamos, con ese parámetro medimos por qué hablamos del tema de homosexualidad mucho. Hay dos cosas. Depende cómo lo hables. Si lo estás hablando para que sea salvación, para discernir, para ayudar en lo pastoral, bendito sea Dios, qué bueno. Si se está hablando para insistir que lo debemos de aceptar, la declaración Mater Veritatis Salutaris está poniendo un punto muy concreto y es lo que yo decía ahorita cuando se me preguntó en general cómo se ve este documento. No es lo mismo preguntar sobre el punto muy concreto de las bendiciones a los hermanos homosexuales. Esta es inaceptable. ¿Por qué? Porque no se puede bendecir un camino que no es de salvación. Es contradictorio. Toda bendición es para que encuentres la salvación, para que encuentres la conversión. Entonces decían algunas personas, yo cuando voy a la iglesia, el padre, el sacerdote da la bendición general y no me pregunta en qué estado estoy. Claro que no te lo pregunta porque se supone que a toda bendición corresponde una respuesta de conversión. El padre lo que hace no es bendecir tu estado como tú estás. Entonces no cabe esa pregunta de que no
no me pregunta mi estado, sino el Padre lo que bendice son tus intenciones de conversión. Cuando muy en concreto se nos pregunta, ¿vas a bendecir una pareja? En cuanto a su unión homosexual, es inaceptable y va directamente contra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo transmitida por la Iglesia durante 20 siglos y el magisterio que ha dado fe de todo esto. Muy concretamente, lo hemos hecho en parroquia, en santuario, en la pastoral. Se acercan dos personas, no te puedo bendecir. Si son casados por la iglesia, no te puedo bendecir. Los anillos, padre, de matrimonio, bendígalos. Ustedes son casados por la iglesia, no los puedo bendecir. Esto es de muy antes. Se acerca una pareja homosexual que no se acercan. ¿Por qué no se acercan? En general, al menos estoy hablando en la experiencia de América Latina, porque saben perfectamente que no está correcto eso. Los mismos que están divorciados vueltos a casar son muy católicos, por lo menos en México, América Latina, y no se acercan, no piden eso porque dicen, sabemos que está mal. Muchos ladrones hay en el mundo y en nuestros países, y no dicen, Padre, por favor, bendígame esta arma con la cual voy a matar al prójimo. Y si le dices que no queda confundido, queda claro. Quedaría confundido si le dices, sí, te voy a dar esta bendición para que tú puedas matar y agredir a tu prójimo y robarlo. Entonces sí, creamos escándalo y creamos confusión. Decía la otra vez en el otro programa, Rafael, de este escándalo que hubo en aquel momento, esa controversia con un cardenal Spellman, tú lo pusiste allí, que bendijo algo así como la guerra en Vietnam, como que bendijo las armas con que se iban a utilizar, etc. Entonces eso al final resulta escandaloso. Entonces, para terminar, porque ahora ya hablé mucho yo, Padre Jesús María, perdón, una disculpa, y Rafael, me parece que es ya hablando del punto muy concreto de bendecir uniones irregulares, es claro que eso no se puede hacer. Es claro. Entonces, digo, ese es nuestro parámetro. Si el documento quiere decir es que sí se puede porque no vamos a bendecir a la pareja, no vamos a bendecir el pecado, bueno, pueden ser artificios, pero sí da todo el contenido que es inaceptable esos puntos. Vamos a avanzar en el texto. Y ya hablamos o habló Padre Jean-Pierre, usted habló ya de lo primero o el primer punto positivo. Y es que el documento nos recuerda a todos los cristianos, a todos los católicos, que debemos amar a nuestro prójimo, no importa su condición. ¿Ok? Ahora, el primer error, voy a leer el texto. El primer error es autorizar la bendición de parejas homosexuales y de parejas divorciadas. Es decir, el numeral 31 de la declaración. Y ya le hemos dado de alguna forma, ustedes le han dado respuesta a esto. Rafa. Sí, adelante. Hay una matización importante, que es que dice arriba, ¿dónde está? No, vete arriba. El primer error es autorizar la bendición de parejas homosexuales, lo que es distinto de la bendición de individuos. O sea que me parece que hay algunos que todavía no lo entienden muy bien. Es que no es que estamos diciendo que la iglesia no bendice a una persona porque es homosexual o divorciada vuelta a casar. Cuando se acerca cualquier persona hacia un sacerdote, vamos a decir, cuando salimos de la misa y cualquier persona se acerca y diga, Padre, bendígame, pues le damos la bendición. No preguntamos, ¿eres católico, eres judío, eres divorciado, vuelta a casar, eres homosexual, eres santo? No preguntamos. Es que el hecho mismo que la persona pida una bendición significa que es una persona que quiere una ayuda de Dios. Entonces, es ese algo positivo y es eso que bendecimos, para que Dios ayude a esta persona. Pero otra cosa es que la persona me diga, bendígame con mi compañero homosexual, que somos
una pareja. O sea, esto no se puede bendecir, porque esta pareja delante de Dios es un abominio. Esta pareja delante de Dios no debe existir. Entonces, es bueno que la gente que nos escucha entienda bien el problema. No es que la iglesia rehuye bendecir a los individuos. Cualquier individuo, cualquier persona, que sea homosexual, que sea divorciada, vuelta a casa, que pida una bendición, es algo que es visto siempre positivamente. Significa que a esta persona quiere que Dios le ayude. Entonces, en ese caso, Dios, el sacerdote, perdón, da la bendición. Pero otra cosa es que se pide al sacerdote que bendiga una unión, una pareja que está en contra de la voluntad de Dios. Esto no se puede. Entonces, me parece que era importante hacer esta matización. ¿Sí? Excelente. Ahora me surge a mí lo siguiente. Si la iglesia por 2013 años, escúchese bien, ha enseñado que todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios no se puede bendecir. ¿Cuál es la intención de querer de manera muy superflua y delicada querer vender o obligar a la Iglesia Católica a bendecir lo que no está de acuerdo con Dios, lo que va en contra de la voluntad de Dios, que el Señor claramente en los textos llega a llamarlo abominación, por ejemplo, y llega a llamar adulterio a las parejas que ahora llaman irregulares. Aquí uno de nuestros oyentes nos señala que las cosas hay que llamarlas, nos están llevando a usar un lenguaje como el que usaron con el aborto, interrupción del embarazo, en vez de llamarlo aborto. Entonces, yo me pregunto, y esta es la pregunta que le hago a ustedes, ¿cuál es la intención de el cardenal Fernández, del Papa Francisco que firma el documento y nosotros porque quizás tenemos un poquito de inquietud y ustedes tienen mucho conocimiento, sabemos que el documento eh, sale del dicasterio para la doctrina de la fe y al frente de ese dicasterio está por voluntad del Papa Francisco el cardenal Fernández, pero quedará en la historia como un documento del pontificado del Papa Francisco. Yo me pregunto, ¿cuál es la intencionalidad de cambiar la tradición, los textos bíblicos y el magisterio de la iglesia? Monseñor. Bueno, Rafael, preguntas muy comprometedoras, ¿verdad? Pero hago una acotación de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Hago una acotación. Creo que ya en la pregunta anterior quedó muy claro que no nos es posible bajo ningún sentido bendecir el pecado. Eso queda claro y por lo tanto no puedo bendecir la unión de una pareja de divorciados vueltos a casar, no lo puedo hacer. No puedo bendecir la unión de dos homosexuales que están viviendo a manera de pseudo matrimonio, porque estaría bendiciendo un camino de salvación que en realidad es un camino de condenación. Y esto es lo que distingue a un falso profeta. Cuando te indica un profeta hablando en nombre de Dios que el camino de la salvación es hacia un lugar y es exactamente, te está señalando el camino contrario, pues te está mandando a la condenación. Esa es la característica de un falso profeta, que en lugar de guiarte a la salvación, te guía a la condenación. Hablando un poquito de lo que tú decías ahorita, quiero hacer algunas acotaciones técnicas que me parecen importantes. Lo que se llamaba antes el Santo Oficio, luego se llamó el Santo Oficio y luego se llamó Congregación para la Doctrina de la Fe y últimamente se le ha llamado Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sigue teniendo prácticamente la misma función, ha tenido un prestigio enorme
a lo largo de los siglos. Enorme. ¿Y cuál era la misión? Era a nombre del Papa salvaguardar la fe, la ortodoxia, responder a las dudas que sean correspondientes a la fe, etc. Todo eso ha sido una gran misión y tenemos unos grandes archivos y grandes documentos. Por ejemplo, cuando el cardenal Ratzinger fue prefecto de la doctrina de la fe, grandes e iluminadores documentos, un gran servicio al pontificado. Pero hay que decir que pareciera que con este documento y con estas últimas intervenciones se está destruyendo el prestigio y diríamos la institución del dicasterio para la doctrina de la fe, porque no está teniendo el peso, no está teniendo, digamos, el fundamento para ayudar al Papa en esa predicación de la doctrina de la fe. Pero hagamos algunas acotaciones técnicas. Con todo este gran prestigio secular y hasta milenario del Santo Oficio y de la doctrina de la fe, hay que decir, teológicamente no tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, todas sus afirmaciones, en última instancia, tienen valor doctrinal por la aprobación del Papa. Por lo tanto, aquellos que dicen que Fiducia Supplicans no es un documento magisterial del Papa Francisco, no es como ahorita mencionabas, Rafael, que se podría considerar porque se hizo bajo la gestión del Papa Francisco. No, es que tiene la firma de aprobación del Papa Francisco, que ni siquiera es una firma de un Niki Lobstad, de algo que no hay problema para que se publique, sino es una firma de aprobación, quiere decir, se hace totalmente la doctrina con el fundamento del Papa. Por lo tanto, sí es magisterio de la Iglesia. Sí es magisterio de la Iglesia, esto hay que resaltarlo. Si estuviera desligado el Papa, pues sería una opinión de un prestigiado dicasterio, pero nada más, no tiene la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, que aún el pontificado, aquí tendríamos que hacer teología del papado, ¿verdad? Tiene la asistencia del Espíritu Santo, pero no quiere decir que obliga al Papa a ser fiel al ministerio petrino. Podría haber traiciones, podría haber deficiencias, podría haber límites, y ya cuando digo traiciones, pues ya se abarca pecado y se abarcan muchas cosas, porque no es automática, no es que Dios te force a ser santo, de ninguna manera. De todos los pontífices que ha habido, aproximadamente la tercera ha sido canonizada, y para canonizar a Juan Pablo II se tuvo que hacer un proceso, quiere decir que no es en automático, y la canonización de un papa apunta directamente a la fidelidad, a su fidelidad al ministerio petrino. Entonces, dicho todo esto, y siendo magisterio del Papa Francisco, pues eso hay que decirlo con toda claridad. Entonces, se ha comprometido el pontificado al firmar esta declaración, que por cierto no es que urgiera, me parece que no urgiera. Allí está de lo que decía el padre Jesús María, ¿por qué ese anhelo de que ya salga y que salga inmediatamente? ¿Por qué llega el cardenal Víctor Fernández y acelera todo esto sin tener ni siquiera una experiencia en la curia? En la curia romana llegan los cardenales y dicen, como llegamos los párrocos, llegan los obispos a sus diócesis, vamos a darnos por lo menos un año para ver de qué se trata la parroquia, de qué se trata la diócesis, de qué se trata el dicasterio para la doctrina de la fe, escuchar a los peritos que hay allí, a los estudiosos, revisar archivos, todo esto. Y todos estos documentos, porque han salido respuestas a los dubiums, están saliendo a un ritmo muy acelerado, pero muy poco fundamentado. Entonces, me parece a mí que esto resulta inaceptable, los puntos controversiales, el punto concreto de la bendición a los homosexuales o a las parejas irregulares, en cuanto parejas irregulares y en cuanto homosexuales.
Si se les bendice como individuos, con esto quiero, no sé si alcanzo a responder, Rafael, tú me dices, si se les bendice como individuos, no hacía falta una declaración, porque eso lo hacemos desde hace 20 siglos en todas las iglesias, en todas las parroquias. A todo el mundo se le da una bendición porque se le bendice como individuo y no se está bendiciendo una actitud pecaminosa, sino sus actitudes de conversión. Entonces no hacía falta una nueva declaración. Si la declaración, en cambio, tiene por objeto bendecir una unión homosexual que no es camino de salvación, a una unión irregular de un divorciado vuelto a casar que no es camino de salvación, la unión en sí no es camino de salvación, y por eso debemos de estar dispuestos a dar la sangre nosotros como predicación que es de Cristo, no es del Padre Juan de Dios, del Padre Jesús María, no es de el blog en la iglesia o del canal de la iglesia, no es de los conservadores, es de Cristo, es de la iglesia. Ahí tenemos que estar dispuestos a dar la sangre por dar testimonio, como lo hicieron los mártires cuando hubo el cisma anglicano, para no permitir que hubiera un nuevo matrimonio. Y creo que a nadie no hay mártires sobre esta cuestión de la homosexualidad, de que es camino de perdición, porque pues creo que no se ha atrevido nadie a proponerlo como algo, como Enrique VIII se atrevió a proponer que sí se podía volver a casar. Entonces no sé si nos tocará ser los primeros mártires, o habrá mártires en este sentido, ¿verdad? Cuando menos en persecución creo que sí es muy clara, y por lo mismo vuelvo a decir, ¿por qué, como decía el Padre Jesús María, tanto anhelo por regularizar esto? Además, perdón, disculpas, no sé por qué tanto anhelo en regularizar esta situación cuando los anteriores pontificados directamente habían hablado del tema en otro sentido. Entonces creo que es muy importante una praxis que hay en la iglesia en general y también entre los papas, es no contradecir al predecesor directísimamente, porque sí se genera un escándalo. Contradices directamente a Benedicto XVI o Juan Pablo II su magisterio, sí se genera un escándalo, y bueno, atendiendo a la verdad, no puede ser. Termino diciendo, la iglesia tiene la misión de la salvación. Si te lleva por un camino de condenación, estamos fallando los ministros de esa predicación de salvación. Muy bien, excelente, Monseñor. Permíteme, Padre Jesús María, ya voy a darte porque quiero agregar a esto algo. Si uno lee la carta del julio del 2023 del Papa Francisco a Monseñor Víctor Manuel Fernández, cuando lo designa para prefecto del dicasterio para la fe, ahí encontramos la respuesta a por qué tanto apuro, a por qué contradecir la doctrina o lo que el magisterio de los papas anteriores. Ahí se llega inclusive a decir, a lo que a mi manera de entender, lo dije anoche con el padre Palmar, que el resto o los anteriores 2013 años eran unos brutos los que presidieron el dicasterio para la doctrina de la fe. Y claramente yo invito a la audiencia, también voy a dejar el enlace en la descripción para que lean esa carta y entendamos por qué de lo que estamos viviendo. Ahora sí, Padre Jambier, por favor, denos su apreciación. Sí, mira, Rafa, en cuanto a la pregunta que has hecho, te comparto el sentir de varios africanos, comentarios que la gente ha hecho, diciendo, pues, esta declaración Fides Supplicans no es oportuna porque es justo antes de Navidad. Y podían haber sabido ya que esto iba a crear problemas. Entonces, no hemos festejado
la Navidad con paz, con tranquilidad, con alegría. Es que el momento en el cual la declaración ha salido ya era un momento que era mal elegido. O sea, podía haber salido en el mes que viene, en enero, después de la fiesta, pero ha salido antes de Navidad. Entonces, nuestra Navidad no ha sido una Navidad como la de los años anteriores. Mucha gente lo ha vivido con pena, con pena. Y te lo digo, hay gente que es una pena, pero es que hay gente que sufre con lo que ha pasado. Entonces se preguntan ellos también lo que tú has dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este tema? ¿Por qué? Yo voy a dar dos respuestas, una que es, diría, positiva y otra que es negativa. Si queremos mirar las cosas de modo positivo, vamos a decir que en ese pontificado hay como un deseo de hacerse cercano a las personas que sientan como una marginalización, a las personas divorciadas vueltas a casar, a los homosexuales que pueden sentir que no están del todo acogidos en alguna parroquia. Entonces, el Papa Francisco y el Cardenal Fernández pues quieren ayudarles a sentirse más en la iglesia, ¿no? Entonces ahora se pide a los sacerdotes que bendigan. Entonces, si queremos mirar las cosas, decíamos, como has dicho, la intencionalidad, si queremos mirarlo de modo positivo, podríamos decir esto. Pero si lo miramos de modo negativo, pues va a ser más terrible, porque lo que voy a decir ahora, mucha gente lo dice, pero el problema es que nos faltan pruebas. Y si tuviéramos las pruebas, sería interesante, porque muchos dicen, el Papa Francisco, el Cardenal Fernández y muchos otros deben tener algún vínculo con los enemigos de la iglesia. Es que quieren destruir la iglesia, porque de hecho los pasos que hacen, las decisiones que han tomado, son decisiones que van en contra del matrimonio, de la familia, de los sacramentos. Entonces se ve claramente que están por destruir la iglesia. Entonces, si las cosas están así, significa que tienen algún vínculo con los enemigos de la iglesia. Y enemigos, vamos a poner nombres porque la gente lo dice, la masonería, dicen que existe la masonería eclesiástica, o sea, gente que están dentro de la iglesia, pero que trabajan para los que están fuera, para los enemigos de la iglesia. Porque ya se sabe que desde finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, pues hay como un empeño, gente que ha decidido destruir la iglesia católica. Entonces, no lo hacen de frente, pues buscan medios infiltrados dentro de la iglesia con sus sacerdotes, sus obispos, sus cardenales, y muchos lo dicen, hoy con su papa quieren destruir la iglesia. Pues mira, Rafa, aquí está mi respuesta a tu pregunta. Muy bien. Pues no voy a continuar en esto porque creo que lo hemos hecho con claridad. Ahora, fíjense, vayamos al texto de su persona, Padre Jambier. Ya hemos dicho que no se puede bendecir. No hay manera de justificar que un sacerdote, como pide el documento, bendiga a una pareja homosexual o divorciada. ¿Ok? Ahora, hay otro punto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. El documento, el título del documento habla de pareja, ¿verdad? Pero la matriz de comunicación del Vaticano, una vez que encontró esa avalancha de resistencia en contra de esta declaración, lanza una matriz de comunicación donde dejan ver que es que los medios de comunicación están malinterpretando, que lo que se quiere es bendecir a las personas. Pero si ustedes dicen claramente en la declaración que se bendigan las parejas y el título lleva la palabra pareja y en un momento dado hablan de mutuo. Entonces,
¿A quién quieren engañar? Como bien decía Monseñor Juan de Dios, esta no es vía de salvación. Esto no lo va a aprobar Dios. Pregúntese cada sacerdote, ¿esto es cumplir la voluntad de Dios? No lo es. El Señor es muy claro en sus textos. Y aquí en el numeral 3 de su carta, Padre Jesús María, lo dice claramente. El Señor llama abominación a este acto de la unión de personas del mismo sexo. Entonces, ¿cómo es que el cardenal Fernández insiste en esto, en una especie, y yo lo voy a decir con mi interpretación, lo he dicho siempre, de misericorditis? Esto no es misericordia divina, esto es engaño, vulgar engaño. No se crean las parejas homosexuales que porque un sacerdote los bendiga van a ganar el cielo. Ya lo dejó ver y lo explicó muy claramente Monseñor Juan de Dios. Esto no es así, no van a ganar el cielo. Ahora, Padre Jambier, yo quisiera que nos compartiera la inquietud de las familias africanas. ¿Por qué? Porque yo sé que el mundo está completamente, en su mayoría del universo católico, en contra de esta declaración. Pero para el mundo ha sido una gran lección, un gran ejemplo de fe, de firmeza en las creencias heredadas de los apóstoles a través de los obispos, de los eh, buenos obispos, como dice, y voy a tomarle la frase a Monseñor, Monseñor Puente, Monseñor Isidro Puente, de buenos y malos obispos. Pues los buenos obispos de África, en el primer momento, prácticamente en bloque, han dicho que no, que esto es inaceptable y que esto no puede ser. Ahora, Monseñor, perdón, Padre Jambier, Jesús María, ¿puede por favor compartirnos las inquietudes de las familias africanas con las que usted ha compartido esta dolorosa experiencia? Sí, Rafa, ¿puedes volver al punto 3 del documento? Sí, cómo no. Sí, porque Ahí ahí está. está una de las preocupaciones de la gente. Cuando Fiducia Súplicas 23, 24 y 39 dice, un sacerdote puede bendecir a una pareja homosexual o divorciada vuelta a casa fuera de la liturgia. Pero la gente dice, pues, que sea fuera, que sea adentro, es que estamos hablando de bendición de una pareja. Entonces, que no nos engañen. O sea que si aceptamos esto, pues tendremos que aceptar muchas otras cosas después. O sea que vamos a bendecir es como si un grupo de gente, de ladrones, llega y diga al cura, pues usted tiene que bendecir nuestro grupo. Es que el cura va a decir no, pero va a decir, pero es que usted ya bendició parejas de homosexuales, entonces ¿por qué no va a bendecir nuestro grupo? O sea, si abrimos esta puerta, se ve que muchas otras cosas van a entrar por esta puerta. O sea que en nuestra iglesia no se va a distinguir lo que es pecado de lo que no es pecado. O sea, todo estará confundido. Entonces, la gente tiene mucho miedo a esto, que haya dentro de la iglesia un caos, digamos así, un caos, una confusión. Entonces, eso es el primer elemento, es que se tiene miedo a este caos, a esta confusión, y también, eso es importante, a un cisma, una partición, una división de la iglesia. Eso se tiene miedo mucho a esto. Entonces, yo es lo que te diría, de lo que he notado aquí entre la gente. Hay también gente, lo añado, hay gente que ha dicho, alguno me ha dicho, hay gente que quieren irse de la iglesia. Pero yo les he dicho, no hay que irse,
Si alguien tiene que irse, son los que quieren llevar a traernos nuevas cosas. Son ellos que tienen que irse, porque nosotros sabemos lo que la iglesia nos ha dado. Sabemos lo que la iglesia nos ha enseñado desde siglos. Entonces, los que no están de acuerdo con esta tradición son ellos que tienen que irse para hacer su iglesia. Pero, evidentemente, lo mejor es que se queden y que acepten la tradición. Pero si no la quieren, pues es mejor que ellos se vayan. Pero tú, en cuanto católico, fiel, no tienes que irte a ninguna parte, tienes que quedarte y rezar. Pero fidelidad, fidelidad a Jesús. Entonces, esto también te lo comparto, Rafa. Muy bien. Monseñor Juan de Dios, ¿debemos irnos de la iglesia? No, claro que no, claro que no. Con tu permiso, Rafael, hago una serie de aclaraciones porque pues siempre es bueno aclarar porque los que nos oyen, aquellos que nos oyen pueden confundirse. Entonces, en primer lugar, volver a repetir lo que se ha dicho muchas veces. No estamos nunca juzgando de manera personal a un hermano homosexual o a alguien que está divorciado vuelto a casar. Podrían ser mejores personas que uno mismo, no lo sabemos en el juicio de Dios. Esto de manera subjetiva se dice, de manera subjetiva yo no puedo entrar a tu conciencia, pero de manera objetiva y predicando la palabra de Dios y la palabra de Cristo, obviamente yo sacerdote te tengo que decir, es mi deber para no ser un falso profeta, es mi deber decirte que ese no es camino de salvación. Y eso no es ni ser homofóbicos, ni poner el dedo en la llaga o condenatorio de nuestra parte hacia ellos, porque yo también necesito conversión. El que roba necesita conversión. El que es homosexual necesita conversión. El que es heterosexual, así llamado, también necesita conversión, porque si quiere tener otro esposo u otra esposa, aparte de su esposa necesita conversión. Si soy iracundo, necesito conversión. Jesús nos llama a la conversión, pero jamás como falso profeta a decirte el camino de salvación es que sigas bien con una persona que no es tu esposa. Tú tienes tu esposa o tu esposo, te has casado por la iglesia, seguir así con otra persona no es camino de salvación, y yo como sacerdote te lo tengo que decir. Igualmente, alguien que diga, bueno, es que yo estoy practicando la homosexualidad, no es camino de salvación. Quiere decir, si no cambias ese camino, irás a la condenación. Aquí viene otro punto, ¿no? Claro, muchos de estos teólogos nuevos dicen, bueno, esto de la condenación, pues es que es como un estado, diríamos, una situación aquí mismo en la tierra, no es un infierno eterno, ¿no? Otra vez, ser el peor falso profeta es negar lo que Jesús nos reveló. Yo no lo revelé, es Jesús, que existe el infierno y que hay un peligro si tú te desvías. Entonces creo que es algo muy importante. Segundo, situar al cardenal Fernández en la curia romana, porque aquí sería una cosa atribuir esta declaración al trabajo del cardenal Fernández y la curia romana. La praxis en la curia romana, vuelvo a repetir, lo hemos visto a lo largo de décadas y siglos, como los prefectos de una congregación para la doctrina de la fe, y lo decías la vez pasada, Rafael, pasan estos borradores de estas declaraciones a todos los dicasterios, a todos, para que todos opinen y uno se fija en un error acá y en una limitación y una expresión y todo. Cuando esto se hace deprisa, o más que deprisa, de manera abusiva, y decir es que somos congregación para la doctrina de la fe, y en cuanto hablemos, todo el mundo va a aceptar lo que digamos, esto es un gran error. Y es no haber seguido los caminos de la curia romana, de los de siempre, de los de la iglesia.
simplemente comparar esa doctrina con el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, si lo van a cambiar, pues entonces que digan, nos están cambiando la doctrina y pues todo esto es inaceptable. Entonces, lo normal es que alguien que todavía no es cardenal ni siquiera opine de sus hermanos cardenales, cosa que se sucedió con el cardenal Fernández. Lo normal es que un nuevo cardenal de la doctrina de la fe llega a conocer a sus colaboradores, a conocer los archivos, cuáles son los dubium que hay que responder, etc. Lo normal es que alguien que llega a la curia romana, a un dicasterio nuevo, empiece a tener mucho contacto con los episcopados de África, de Estados Unidos, de América Latina, escucharlos, mandan una consulta, esto tarda mucho, esa consulta en lo que se responde, hay muchas apreciaciones muy interesantes, etcétera. Eso es lo normal. Si todo ese camino no se siguió, pareciera que es el protagonismo de una persona, y aquí quiero señalarlo, no la institucionalidad. Porque antes, si ustedes le preguntan a las personas, oiga, ¿quién era el prefecto de la doctrina de la fe antes del que está actual y que todo el mundo conoce? Ni saben, porque esos cardenales tenían muy bajo perfil y el trabajo. Ratzinger era de un perfil muy bajo, ni siquiera iba a muchas convivencias de la misma curia romana porque él estaba en su trabajo, estudiando, lo sabía toda la curia romana, un cardenal ejemplar. Oh, perdimos la señal de Monseñor Fernández. Perdón, de Monseñor Juan de Dios. Padre Jambier, Sí, Rafa. ¿qué pudieras decirnos de lo que viene diciéndonos Monseñor Juan de Dios? ¿Ha sido un madrugonazo? ¿Ha sido una actuación muy apresurada? Sí, yo también pienso que ha sido apresurado. Es decir, cuando sabes que el documento Fiducia Súplica se empieza diciendo, pues hemos consultado a varios expertos, etcétera, etcétera. Pues es muy, uno se hace la pregunta, pero ¿qué expertos han consultado? Porque sabemos, sabemos que en la iglesia Sí, hay sí. muy buenos expertos que son tomistas, que digamos, están en la tradición de la iglesia. Entonces, si a estos expertos se les había preguntado sobre el documento, seguro que lo habían rechazado. Segurísimo, segurísimo. Ajá. Entonces, por eso cuando se dice que se ha preguntado a expertos, uno se hace la pregunta, pero ¿qué expertos? ¿Qué expertos? ¿A qué expertos han preguntado? Porque si son los expertos que conocemos, los grandes expertos, voy a decir nombres, mira, está por ejemplo el cardenal Müller, que ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el encargado de publicar las obras del Papa Benedicto XVI, las óperas, las obras, todas las obras de todo lo que ha publicado Benedicto XVI, pues él está encargado de reunirlo y publicarlo como volúmenes, como una obra única, ¿no? Obra completa. Completa, eso. Me faltaba la palabra, obra completa. Entonces, aquí están los expertos. Y hay muchos. Pues si habían preguntado a estos expertos que son fieles a la tradición de la iglesia, segurísimo que este documento no hubiera salido como ha salido. Segurísimo. Entonces, uno se hace la pregunta, Sí. ¿qué expertos? Pues ha vuelto Monseñor, le voy a dejar seguir. Ajá. Adelante, Monseñor. Sí, no, muchas gracias. La apreciación es muy correcta, muy concreta. O sea, existe una serie de peritos de siempre. Entonces, creo que los peritos, bueno, creo es un poco coloquial o de sarcasmo. Creo que los peritos no los cambian cada medio año. Los peritos muchas veces tienen 20, 30 años. Por lo tanto, habrán sido los mismos peritos y los mismos oficiales, o sea, los mismos teólogos del dicasterio para la doctrina de la fe, son los mismos que estuvieron en el 2021 con esta respuesta a esa duda. Por lo tanto, ¿por qué hay ese cambio? ¿Por qué? Pareciera todo obra de una sola persona, de un solo pensamiento. Pero, repito, hay que entender que no porque lo hable la doctrina de la fe ya está dado.
tiene un grandísimo prestigio y no había habido nunca una controversia tan grande como la actual, ¿verdad? Entonces, simplemente saber que tenemos todo el magisterio anterior. Y reafirmar lo que dice Rafael. Dime, Rafael. No, adelante, termine. Yo lo que voy a traducir un poquito porque es de moda en este pontificado el traducir. Ajá, sí, bien. Lo mismo que yo decía, cuando un documento no es claro, necesita muchos voceros, muchas aclaraciones, muchos nos han malentendido, cosa que no sucedía antes, era más bien la palabra del dicasterio para la doctrina de la fe era para aclarar, y era una respuesta de clarificación. Bien, otros puntitos, lo que decía Rafael, la misericordia verdadera es la que te señala cuál es el camino de salvación para que te salves. Es lo que hizo Jesús, es nuestro modelo. Él no vino a decir misericordia para todos, nadie debe de cambiar de vida, sino al contrario, llamarte a la conversión, e incluso nos reveló que existe un infierno y un infierno eterno. Otro puntito, las condiciones para bendecir, ya se ha dicho mucho, es solamente un resumen. Yo no puedo bendecir, como dijo el cardenal Miller, sería un sacrilegio, sería algo contra mi conciencia. Aquí también habría que ver esa conciencia que todo sacerdote debemos de tener. Yo no puedo bendecir el pecado ni confundir al otro, tengo que ser muy claro, no los puedo bendecir. La otra vez en el otro programa, Rafael, recordarás que decíamos que también negar una bendición también es un acto evangelizador. Cuando con claridad dices, eso no te lo puedo bendecir, la gente entiende muchas cosas. Si me traes el ídolo tal cual que se da en América Latina mucho y en Estados Unidos también algo entre los hispanos de la Santa Muerte, te digo con toda claridad, no lo puedo bendecir, no te puedo confundir, no te puedo orientar hacia la condenación diciéndote que esto es salvación. Entonces creo que esa condición de que el sacerdote bendiga lo que es lícito bendecir es muy importante, y sobre todo si va hacia la salvación. Respecto a lo que se decía de irse de la iglesia, unos dicen vamos a hacer una nueva iglesia. No podemos hacer una nueva iglesia. Nosotros hemos sido beneficiados con la única iglesia que Cristo ha fundado. No podemos nunca irnos de la iglesia, y es más, si permaneces fiel a Cristo, no te vas nunca de la iglesia, estás siempre en la iglesia. ¿Quiénes se van? Quienes no sean fieles a la doctrina de Cristo. Entonces, ni hacer una nueva iglesia, estamos en la iglesia de siempre de Cristo, ni tampoco irnos de la iglesia, eso es en absoluto que no, ¿verdad? Y la iglesia tiene muchos dones del Espíritu Santo con los cuales esperamos salir adelante de todas estas confusiones y todas estas crisis. Excelente. Muy bien. Fíjense, lo que yo quería traducir de alguna manera es que todos nosotros somos mortales. El Papa Francisco, Monseñor o el Cardenal Fernández, el Padre Jesús María, Monseñor Juan de Dios, todos ustedes que nos escuchan, vamos a morir, pero vamos con la esperanza, si seguimos los pasos del Maestro, y eso es lo que es ser discípulo, pues tenemos la promesa de vida eterna. Todo esto que estamos viviendo, el Señor lo está permitiendo, y lo está permitiendo para muchas cosas. Uno puede interpretar que la está permitiendo para separar trigo de cizaña. Está permitiéndolo para ver si tú estás siguiendo sus enseñanzas a cabalidad, si tú estás haciendo lo que Él te dice, si tú estás orando como quiere Jesús que ores, que cierres la puerta diariamente y vayas a la intimidad
con Él. Si estás obrando las obras de misericordia, yo gasto mucho esfuerzo porque considero que lo que hago es una gran obra de misericordia y no una gran obra como algo magnífico, pero en la medida de mis posibilidades, creo que darle a conocer y plantear la verdad de los acontecimientos, porque veo mucho intención de engaño y quiero que mis hermanos vean la verdad. Eso es algo, alguna. Hay otras obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Pero lo que quiero decir, el Señor permite esto para llamarnos y para que seamos fiel. La llamada es ser fiel. Otra iglesia, no hay otra. La que vayan a crear cualquier ser humano no es la iglesia de Cristo. No es la que tiene la sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica que nos garantiza que estamos en la verdad, que no se esté dando y se esté transmitiendo la verdad del evangelio, ni la verdad de la tradición, ni la verdad del magisterio. Lo que estamos llamados es a abrir los ojos y sé que la mayoría de ustedes están claros en ello. Y este esfuerzo que hacemos es para lograr eso, que tengan conciencia. ¿Qué hacer? Tener paciencia, orar, ir al Santísimo, hacer sacrificio, hacer lo que la Madre nos pide. La Madre nos pide que oremos, que reparemos y que sigamos fieles a la verdad de su Hijo. Y la verdad de su Hijo no está en fiducia, no está en otros documentos. La verdad de su Hijo está en la tradición y en el magisterio de 2013 años de la Iglesia Católica. Así que, Padre Jambier, Lo has dicho muy bien, Rafa. pues bendito sea Dios. Yo quiero, fíjense, ustedes en África están a poquitas horas, Padre Jambier, quizás a menos de una hora para recibir hora y media para recibir el año nuevo. Y yo quiero que nos llenemos de esperanza. La Navidad fue muy triste porque fue de choque, de impacto por esta declaración. Ahora, ¿qué mensaje de esperanza podemos darles a nuestros oyentes? A ver, voy a comenzar con el Padre Jambier. Y aquí estás. Rafa, no tenemos que olvidar nunca lo que ha dicho Jesús en Mateo 28:20, que Él está siempre con nosotros hasta el final del mundo. Entonces, Jesús está en la barca, Jesús está. Y esto nos da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha serenidad, porque cualquier cosa que hagan los enemigos han fracasado. Está clarísimo, han fracasado ya. O sea, pueden hacer todo lo que quieran, pero nunca conseguirán destruir la Iglesia Católica, nunca. Porque la Iglesia Católica es de Jesús y Jesús está. A veces Jesús calla, como hemos visto Jesús en la barca durmiendo, pero sabía lo que estaba pasando alrededor, sabía que había un viento, sabía que la barca estaba con estos movimientos como si se hundiera, y los discípulos dicen, Señor, estás durmiendo, pero no te dice nada de lo que estamos sufriendo. Es que Jesús sabía, y Jesús se levantó y dijo, paz, que las aguas se calman, y esto pasó. Entonces, esa es nuestra fe. Eso es nuestro optimismo. Es que Jesús está, Jesús está. Pase lo que pase, Jesús está. Y Él sabe por qué ha permitido lo que estamos viviendo ahora. Yo no quiero hablar mucho, pero lo que diría es que la crisis que la Iglesia vive ahora es una crisis que nos abre los ojos. Nos ayuda a ver quiénes son fieles a Jesús y quiénes no lo son. Quiénes son fieles a la tradición de la Iglesia y quiénes no lo son. Así podemos rezar claramente por estos y pedir a Dios por su conversión, y al mismo tiempo, esto lo digo para el futuro, para el Papa que vendrá,
El Papa que vendrá no tendrá ninguna dificultad en saber a quién tiene que, vamos a decirlo, a quién tiene que pedir su conversión o a quién tiene que pedir, pues, mire, usted tiene que estar aparte porque usted está guiando al pueblo de Dios en un mal camino. Entonces, usted no es fiel, así que usted tiene que dejar su sitio. O sea, el Papa que vendrá, sí, es un Papa, rezamos para que sea un Papa fiel a la Iglesia, no tendrá dificultad, pienso, en saber quién está fiel a la Iglesia y quién no lo es. Entonces, eso es lo positivo, digamos, de la crisis que hemos vivido, que estamos viviendo. O sea que ahora sabemos quién está con Jesús realmente, con su iglesia, con su tradición, con la Virgen, y quién no lo está. Aquí está Rafa. Muy bien. Monseñor Juan de Dios, un mensaje de esperanza en tiempos de a pocas horas de recibir el año 2024. Bueno, siempre me regreso un poquito, Rafael, perdón, para comprender un poquito más lo que está sucediendo en la iglesia. Me parece muy importante, ya lo hemos comentado también, que muchas veces para descalificar una postura de alguien dentro de la iglesia se habla de conservadores y progresistas. Esto ha sido una conceptualización que ha inventado un poquito, digamos, se ha inventado artificiosamente para confundir y para descalificar, para decir, esos son conservadores, déjenlos, estos son progresistas, es donde yo me quiero ubicar. No, esto no existe en la iglesia. Ni conservadores, ni te sientas tú conservador en el mal sentido peyorativo de la palabra, como que solo te anclas al pasado, ni tampoco te sientas progresista, sino siéntete de Cristo. Cristo no es ni progresista ni es conservador. Cristo es la verdad. Y la verdad ni es conservador ni es progresista. O si quieren verlo de otra manera, tiene todo lo hermoso de conservar un depósito, un patrimonio, y tiene todo lo hermoso de que tengas libertad y apertura Lo perdemos, Monseñor, lo perdimos 10 segundos. Ok. Que Cristo no es conservador ni es progresista, sino Él nos enseña a tener un patrimonio, lo que Él nos ha dado, toda la tradición en la iglesia, toda la doctrina, y también nos enseña a tener vista hacia el futuro, hacia los nuevos problemas, pero jamás cambiando este patrimonio de fe y de costumbres y de camino de salvación. Hay que decirlo con claridad, es un camino de salvación. Entonces, esto de que es que ustedes son progresistas, es que ustedes son conservadores, esto no queda en la iglesia. ¿Estás conforme a Cristo, sí o no? Y desde ahí puedes progresar lo que quieras y puedes conservar lo que quieras, pero si estás conforme a Cristo. Segundo, quiero decir como mensaje de esperanza, San Juan Pablo II se refería a América Latina como el continente de la esperanza. Después también se aplicó a África como continente de la esperanza, y estamos un poquito celosos unos de otros. ¿Cuál será el continente de la esperanza? Yo creo que ambos son continente de la esperanza. Y en África, los obispos de África nos han dado una gran lección ya desde los sínodos, antes de Amoris Laetitia, dieron una gran lección de estar en la doctrina de Cristo. Cuando el cardenal Casper dice, bueno, pues es que en la iglesia queremos un cambio, los obispos africanos dijeron, no, queremos ser fieles a Cristo, queremos el matrimonio como es, como Cristo lo ha propugnado. Entonces quiero recordar ahorita que está aquí el Padre Jesús María, hacer un homenaje a un gran arzobispo de Cotonú, a un gran cardenal, gran cardenal que merecería ser difundido toda su obra, todo su pensamiento, el cardenal Bernardín Gantín. Un fiel servidor con San Juan Pablo II, compañero del Papa, del cardenal Ratzinger, y cuando el cardenal Ratzinger se dirige a Cotonú, dice, también quiero postrarme ante la tumba de un gran amigo, el cardenal Bernardín Gantín. Signos de esperanza que nos señalan que la iglesia en África es muy, muy fuerte
y esperamos también en América Latina, México, América Latina, Estados Unidos, toda América, también sean muy fuertes bajo el amparo de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Creo que es fundarse en el amor a la Eucaristía. Jesús está ahí presente, como dijo el Padre Jesús María, cumpliendo su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás con Cristo, vas a obedecer a Cristo antes que cualquier otra cosa. Si hay algo contrario a Cristo, no lo obedezcas. No lo obedezcas, solo obedece a Cristo. Y estamos en comunión con la iglesia en Cristo. Si esa comunión es fuera de Cristo, si dejamos fuera a Cristo, yo no quiero estar en esa comunión. Solamente donde esté Cristo. Cristo es el criterio absoluto. El criterio absoluto. Bien, en ese sentido, creo que el mensaje es siempre de esperanza. Podemos ser realistas, podemos esperar un futuro todavía más negro del que está ahorita, pero nunca perder la esperanza, porque aunque pasemos por persecuciones, sabemos que Cristo de antemano ha vencido y que si yo estoy con Cristo voy hacia la salvación, y la salvación es el triunfo absoluto y definitivo de mi persona y de toda la iglesia. Entonces, si yo estoy con Cristo, estoy con la salvación y estoy en el triunfo de todo. Así un mártir esté sufriendo, está en lo peor del sufrimiento. Sin embargo, si está con Cristo, siempre hay esperanza. Jesús es la esperanza. Yo quisiera invitar para este mensaje, decir que esperemos siempre lo mejor en Cristo. En cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida, de iglesia, familiar, nacional o personal, hincarnos un momento ante Jesús Eucaristía nos da la fuerza, la esperanza. Ante el peor panorama siempre tenemos esperanza y hay que sonreír. Hay que sonreír porque en lo peor siempre está Jesús, siempre está la Virgen Santísima. Permítanme decirlo ahora como mexicano y latinoamericano y americano, la Virgen Santísima de Guadalupe siempre está con nosotros. Sigamos adelante, no tengamos miedo, no tengamos angustia, observemos y actuemos. Muchas líneas de acción nos ha dado el Padre Jesús María, muchas gracias. Sigamos actuando en fidelidad, obedezcamos a Cristo, estemos en comunión en la iglesia con Cristo, adoremos a Cristo en la Eucaristía y que Jesús esté siempre en nuestros corazones en este año nuevo que comienza y que Dios nos bendiga abundantemente permaneciendo en su gracia. Qué bonito, Monseñor. Padre Jesús María, Sí, Rafa. yo, si quiere agregar algo más y ya nos despedimos, yo diré al final un saludo. Sí, yo es pedir, pues que como he empezado con la oración, a mí me gustaría mucho que Monseñor sea el que nos bendiga al final. Ok, muy bien, esa es su petición. Claro. Bueno, claro que sí. Pues fíjense, a todos ustedes, mis queridos oyentes, y en el nombre de Andrea, que me acompaña muchas veces, yo quiero hacerles llegar un saludo de Año Nuevo y un saludo de esperanza, un saludo que lleve a que se sientan en paz, reciban su Año Nuevo con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, los que estén en dificultades en un hospital, en una cárcel o en cualquier otra situación, reciban nuestra palabra de aliento, de estima, de agradecimiento, sobre todo a todos ustedes, nuestro agradecimiento. Este canal no tuviera ningún sentido si ustedes no escucharan, no participaran, no criticaran, no me dijeran, hey, no interrumpas tanto al Padre Moore, deja que Monseñor hable, deja que el Padre Jesús María termine su idea. Pues todo esto lo hacemos con el mejor o la mejor intención y con el mayor de los amores. El amor a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. La función de este canal es que conozcamos, que amemos y que defendamos el cuerpo místico de Cristo. Y yo los invito
a que juntos continuemos haciéndolo. A Monseñor Juan de Dios, tenemos algunas cosas pendientes y Dios mediante en los próximos, este próximo año vamos a hacer algo por adelantar en ello. Y es que yo quiero que todos ustedes, en la descripción de este programa va a haber un enlace para bajar esta carta que ha trabajado el Padre Jesús María con las familias africanas y donde da a conocer y quiere compartir con todos ustedes ese trabajo y esa impresión, ese análisis de esta fatídica declaración innecesaria de confusión, pero que la han publicado y tenemos que hacerle frente, porque nada ni nadie lo puede prohibir, que podamos manifestar nuestro descontento y el no estar de acuerdo con ello, porque lo que se plantea es inaceptable, no a la voluntad de Rafael Núñez, no a la voluntad del Padre Jesús María, no a la voluntad de Monseñor Juan de Dios, sino a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener un próximo programa que yo quiero que sean 2 laicos que van a debatir sobre el documento. Y ese será el último de los programas sobre ese tema. Luego, les voy a adelantar para que compartan y estén pendientes. Vamos a hacer un programa donde va a estar presente el Padre Jesús María, Monseñor Juan de Dios y el Padre Charles Moore. Y vamos a hablar de la situación de la iglesia más allá de esta fatídica declaración. Así que estén pendientes. Voy a concluir. El Señor les bendiga. Yo no voy a hacer la bendición final, pero voy a compartir una bendición, ¿verdad? Yo no sé si será, Monseñor, ¿será esta una bendición de tipo C? Es decir, no es, no es litúrgica, no es extralitúrgica, a lo mejor cae en la categoría C. C. Quiero bendecirlos, que la paz, el amor, la gracia y la alegría de ese Jesús resucitado permanezca con todos ustedes, les acompañe siempre y que sea motivo de felicidad, porque la esperanza que nos da el pan vivo bajado del cielo no nos las puede robar nadie, porque es el único que ha sido fiel a sus promesas. Yo no conozco nadie que me haya dicho el Señor me defraudó y no cumplió su promesa. Así que esto nos ha de llenar de alegría. Ahora sí, Monseñor Juan de Dios, pues su bendición final y lo que quiera agregar a esto. Simplemente muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Padre Jesús María, ha sido enriquecedor este diálogo y felicidades a este canal en la iglesia, que siga adelante. Hacemos la bendición, los invito a ponerse en una visita espiritual desde donde estemos ante un sagrario, ante Jesús Eucaristía, y que lo adoremos profundamente, nacido en Belén por nuestra salvación. Te pedimos, Señor nuestro Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que bendigas a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos laicos, casados, sacerdotes, religiosos, religiosas, que nos bendigas en este año que comienza, que nos muestres tu rostro, Jesús, para que podamos seguir el camino de la salvación, el camino de la verdad de salvación que tú has querido
traernos a esta tierra para que arda como un fuego en nuestros corazones por la virtud teologal de la fe. Te pedimos que bendigas a nuestros enfermos, a todos aquellos que están sufriendo en su alma o en su cuerpo, que todos aquellos que no tienen esperanza tengan en su corazón la esperanza de Cristo, que los reanime y los haga seguir adelante. Te pedimos, Señor, que nos protejas en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y que por la poderosísima intercesión de la Virgen Santísima podamos guardar tus mandamientos e ir siempre por el camino de la salvación hasta el día en que tú nos quieras llamar a tu presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, amén, amén y eternamente amén. Una última invitación. Tienen en pantalla el encabezado de la declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, Madre de la Verdad de Salvación. Este documento yo los invito a que lo bajen. Va a estar el enlace en la descripción de este programa. Y bájenlo, léanlo, compártanlo, porque el próximo programa que hagamos con el Padre Moore, con el Padre Jesús María y con Monseñor Juan de Dios, vamos a estar hablando en profundidad de este documento. Si ustedes quieren también saber un poquito más acerca de la situación de la iglesia, no dejen de ver un programa que está en el canal que se llama Yo Acuso, que es con el Padre Jesús María. Pues mis queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. A usted, Monseñor, a usted, Padre Jesús María, mi agradecimiento infinito por su cercanía, por su disposición a ayudarnos en este canal a llevar a nuestros hermanos más cerquita y más profundo en la verdad del Evangelio. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y gracias por entregar su vida para llevar almas al Señor. Gracias, Rafa. Muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Sancte Michael Arcangel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Señor Jesús, En la Iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la Iglesia.